tú preparaste. Que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que tu palabra preciosa, que tu palabra santa, que tu palabra viva y eficaz traspase nuestro corazón y traiga restauración, traiga sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, por favor. Yo te pido que hables a mi vida, que hables a mi corazón. Sí, Dios, te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Tócame, Señor. Tócame hoy, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Y podemos abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 5. Si usted estuvo el domingo pasado, continuamos con este mensaje. Palabras que nunca quisiéramos oír. Les recuerdo que ya hemos entregado hoy el boletín del mes de octubre. Téngalo en su Biblia, allí están todas las actividades, o casi todas. A veces no entran todas, pero es algo para nosotros y es algo que podés llevarte también, llevarte más, porque hay para regalar, para invitar a un amigo, a un vecino, a un familiar aquí a alguna de nuestras reuniones. Daniel capítulo 5. ¿Cuántos quieren estar a la altura de lo que Dios espera de sus vidas? Qué importante, ¿no? Qué importante. Cuando dos boxeadores antes de la pelea deben ir a la balanza. ¿A dónde deben ir? A la balanza. Y ahí los pesan y tienen que dar el peso. Tienen que dar el peso. Y si no dan el peso, no pueden pelear. Y a veces por 10 gramos dan el peso, entran justo. Y si no, tienen que ir y hacer algo y ponerse dentro de los límites de su categoría para poder combatir, para poder subir al ring y hacer la pelea. ¿Cuánto más con el Señor, no? ¿Cuánto más con el Señor? Libro del profeta Daniel, capítulo 5. Capítulo 5. Están las células de niños, ¿no? Están las células de niños. Así que si hay niños, usted los puede llevar porque van a estar más cómodos que aquí. Van a estar en un ambiente para ellos, se les va a dar algo de comer también, algo rico. Aproveche, llévelos. Si no sabe lo que es, quédese un rato y mire. No los van a embrujar ni nada por el estilo. Les van a enseñar palabra de Dios. Dice Daniel, capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció
Y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y gritó el rey en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Versículo 17. Vamos a ir salteando para redimir el tiempo entonces. Dijo Daniel, versículo 17: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente. Hermano, esta parte de lo que cuenta Daniel es terrible, y uno lo puede ver en el capítulo anterior del libro de Daniel. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las... ¿Vio cuando usted dice, esta persona, más que una persona, parece un animal? Bueno, así estaba Nabucodonosor cuando desechó a Dios. Dice que su mente se hizo como la mente de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Diga conmigo, Belsasar sabía. Belsasar sabía. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Es decir, ensoberbecido es como que te has agrandado, te la creíste, desafiaste a Dios. Y mira esto: e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, que eran sagrados, que eran santos. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Y además de eso, le diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se te terminó el cuento, Belsasar. Terminó la farra. Se terminó el viva la pepa. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Apague el teléfono, hermano. El que tenga un teléfono, apáguelo, por favor. Belsasar, Dios te evaluó. Dios te evaluó, Dios te pesó y no diste el peso. Está frito, Belsasar. Creíste que Dios no te miraba. Creíste que Dios no te daba importancia, y Dios te ha dado importancia como a toda persona. La última palabra, Pérez, que es la misma palabra Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se terminó tu reino, se terminó tu autoridad, recibiste una tarea, fuiste asignado a reinar y no honraste tu lugar, y Dios rompe tu reino y se lo da a otro
Y dice la palabra en el 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Cuáles son las palabras que nunca quisiéramos oír? Que Dios se presente delante nuestro y nos diga, se terminó el juego. Porque llevaste adelante tu vida jugando, no tomaste en serio a Dios. Dios te ha evaluado y no diste la talla, no diste el peso. Y lo que era para vos, hoy Dios te lo saca y se lo da a otro. Hermanos, la Biblia dice, y esto no lo tengo en el mensaje, Saulo, que Dios le saca a los impíos y le entrega esa bendición que tenía el impío a los hijos de Dios. Ahora, si yo me aparto de Dios y me vuelvo un impío, me vuelvo un pecador, me vuelvo una persona que no tiene en cuenta a Dios, la bendición que Dios me dio, Dios me la puede sacar a mí y dársela a otro. ¿Cuántos comprenden esto? Belsasar era un rey que había visto cómo Dios había intervenido en la historia de su nación. Babilonia había conquistado Jerusalén y habían traído mucho pueblo cautivo. Entre esos cautivos estaba Daniel y sus 3 amigos. Y este Daniel, que fue un joven santo que amó a Dios y que tuvo temor de Dios y que arriesgó su vida poniendo siempre a Dios en primer lugar, intervino en la historia de Babilonia. Y Nabucodonosor, que era el rey, padre de Belsasar, algunos dicen que no era el padre. Yo leía que algunos dicen que no era el padre, pero que la relación que había entre ellos era como de padre. Pero en definitiva, Daniel intervino en la historia de Babilonia como un hombre de Dios. Y hubo manifestaciones visibles de Dios que Nabucodonosor vio y experimentó. Y mientras Nabucodonosor se humilló delante de Dios, Dios lo ayudó como rey, aunque era un rey pagano. Pero dice la Biblia que en un momento Nabucodonosor se la creyó, se ensoberbeció y Dios lo humilló. Y si usted lo lee en el capítulo anterior de Daniel, la Biblia dice que Nabucodonosor se volvió como un animal que se arrastraba, que lo tuvieron que sacar del palacio, que andaba entre las bestias, que comía pasto, que le crecieron el pelo y las uñas. El rey, imagínese, peor que un animal, hasta que en un momento ese rey se volvió a humillar delante de Dios y Dios tuvo misericordia de él y lo volvió a levantar. Ahora, su hijo Belsasar conocía todo eso y no tomó nota. Diga conmigo, no tomó nota. Usted y yo tenemos que tomar nota de las cosas que pasan y de las cosas que vemos y no hacernos los sonsos. Una vez un pastor dijo que el inteligente o el vivo no es el que aprende de sus errores, sino el que aprende de los errores de otro y toma nota para no volver a cometerlos él. Así que si uno aprende de sus errores, bueno, pero si aprende de los errores de otro, mejor. Belsasar vio todo lo que había pasado con su padre y no tomó nota y se mandó una gran festichola. Una fiesta para 1000 príncipes. Había de todo, fiesta, vino. Y Belsasar comete un grave error que se suma a todos sus errores. Nabucodonosor había traído los muebles del templo de Jerusalén, los utensilios, las copas, todo lo que era, y lo tenía guardado como un trofeo de guerra, pero no lo tocó. Y Belsasar manda a traer eso.
que era sagrado, que era consagrado a Dios, y lo usa como algo vil para tomar vino, para emborracharse y para adorar a dioses falsos. Belsasar se estaba riendo de Dios. Belsasar estaba diciendo: a mí Dios no me importa un rábano, yo hago lo que quiero, soy el rey. ¿Y qué Dios me va a sacar a mí del trono? Y medio borracho, dice la Biblia que ya estaba, y aparece una mano en la pared. Usted dirá: ¿cómo? Sí, una mano que todos vieron. Todos vieron esa mano, y escribe unas palabras raras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y hemos leído lo que significa. Belsasar quería saber qué significaba eso. Mandó traer a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos, y ninguno de los de su reino lo pudo interpretar, hasta que se acordó que había un tal Daniel, que ya era un hombre grande de 80 años, que tenía un espíritu superior. Su esposa le dijo, o una de sus esposas: anda a buscarlo a Daniel, ese te va a contar, te va a decir la justa. Y cuando Daniel viene, lo primero que hace este rey Belsasar, le dice: si vos me das la interpretación, yo te voy a poner como tercero de mi reino, te voy a vestir con púrpura, te voy a dar un collar. Y Daniel le dice: guardate todo tu regalo, dáselo a otro, a mí no me importa nada. Y Daniel le habla: vos te olvidaste de Dios, no tuviste en cuenta a tu padre, has pecado, no te humillaste, has profanado los vasos del santuario de Dios, y ahora el Señor te da una palabra, viene de su presencia esta mano para hablarte, para decirte algo, y le da la interpretación. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, y tu reino ha sido quitado de ti y ha sido dado a otros. Qué interesante. Belsasar creía que el reino era suyo, el reino le había sido dado. Todo lo que vos y yo tenemos nos ha sido dado. Hola. Todo lo que vos y yo tenemos nos ha sido dado. Es misericordia de Dios. Y si no nos mantenemos bajo la misericordia de Dios, puede ser quitado, porque nada nos pertenece, ni siquiera nuestra vida. No vamos a poder permanecer en la tierra un solo segundo más que el que Dios nos dé. Cuando Dios diga: se terminó, ven conmigo, hijo mío, chao. No habrá oración que valga, no habrá ayuno, no habrá nada. Dios te lleva y se terminó la historia. Y tu casa en la tierra, se te terminó el alquiler y chao. Belsasar creía que lo que él tenía era de él, que lo podía usar a su antojo, y Dios lo llamó a la realidad. Ahora, es interesante que Belsasar, cuando recibe la interpretación de todo esto, no se humilla. Él lo único que piensa es en ponerle el vestido a Daniel, en darle un collar y hacerlo tercero en su reino, pero no se humilla. ¿Qué necesito para dar el peso de Dios? ¿Qué necesito para estar a la altura de lo que Dios quiere de mi vida? Hay algunas verdades que nos enseña este pasaje. El primero lo vimos la semana pasada: considerar la obra de Dios. Querido hermano, no te olvides de todo lo que Dios hizo en tu vida. Otra vez. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No te olvides. Tomá pastilla para la memoria, anotá, sacá fotos, hacé algo, pero no te olvides de todo lo que Dios hizo en tu vida. Porque a veces nos olvidamos y creemos que hemos llegado hasta aquí por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría. Y si vos y yo llegamos hasta acá, fue por la misericordia de Dios. Muchos de nosotros hemos sido tan bendecidos. Dios ha sido tan bueno con nosotros.
En lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, en lo económico. Dios abrió puertas, Dios preparó bendiciones, Dios puso personas generosas, Dios obró y nos tocó, Dios nos bendijo a través de sus siervos, Dios mandó personas para ayudarnos en momentos especiales. Dios ha sido bueno. Consideremos la obra de Dios. Belsasar no consideró nada de lo que Dios hizo con él y con su padre, nada, no le importó nada. Lo segundo, si querés dar el peso que Dios espera de tu vida, es necesario humillarnos ante Dios. ¿Qué necesito? Humillarme ante Dios. Versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hay un contraste entre Nabucodonosor y Belsasar. En Daniel 4:37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos. Fíjese, no es que Nabucodonosor era espiritual. Pensaba. No era asunto de ser espiritual, era asunto de pensar un poco. Yo honro a este Dios, aunque no lo conozco, pero me doy cuenta que es un Dios grande, todopoderoso, porque sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y me he dado cuenta que Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, repito, no era un rey del pueblo de Dios, pero se dio cuenta. Se dio cuenta, nada más y nada menos. Pero el rey Belsasar, en el mismo capítulo que leímos, dice: bebió vino, alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, etc. Cuando aparece esa mano escribiendo en la pared, la Biblia dice que Belsasar se puso pálido, que empezó a temblar, que las piernas le golpeaban. ¿Cuántos alguna vez tuvieron miedo? Pero miedo en serio. Pero miedo de ese que voy a decir acá. Y el corazón te empieza a palpitar, ¿viste? Así estaba Belsasar, muerto de miedo. Sin embargo, no se humilló. Algunos ni con el miedo se humillan. Algunos ni con el terror se humillan. ¿Sabés qué dice la palabra de Dios? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros decimos: tu mano sobre mí, Señor. Pero qué diferente es caer en las manos del Dios vivo. Belsasar estaba cayendo en las manos del Dios vivo y no se estaba humillando. Tuvo miedo, pero no se humilló. Deshonró a Dios, alabó dioses falsos, profanó los utensilios sagrados. Hay personas que ni siquiera muertas de miedo le piden ayuda a Dios. Ni siquiera en el lecho de muerte se arrepienten. Qué triste, ¿no? ¿Qué es humillarnos? Humillarnos es reconocer que todo se lo debemos a Dios. Eso es humillarnos. Humillarnos no es tener un sentimiento de inferioridad. No. Humillarnos es pensar de nosotros con cordura, como dice San Pablo, y reconocer que todo es por la misericordia de Dios. Que Dios ha sido bueno con nosotros. Que Dios es el que nos bendijo y el que nos sostiene. No nos olvidemos que Dios es el que nos sostiene. Que Dios es el que nos guarda. El texto de la palabra de Dios para el día de hoy en la oración dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano velan los vigilantes.
Es verdad. A veces nosotros no nos damos cuenta y Dios nos está guardando de un peligro. Aún de la muerte. Humillarnos es reconocer eso. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, primero uno es soberbio y después Dios lo quebranta. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando vemos a alguien caer y nos preguntamos, ¿por qué cayó? Porque seguramente fue altivo. ¿Por qué esta persona es así quebrantada? Porque posiblemente fue soberbio. Solo si nos humillamos ante Él, vamos a experimentar la misericordia del Señor. Jesús dijo, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Así que si vos vas por la escalera para arriba, Dios te manda para abajo. Pero si vos te humillas, Dios te manda para arriba. Vamos a ser humildes delante de Dios. Vamos a ser humildes delante de Dios. Y vamos a decir de verdad y de corazón, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, haremos lo otro. Si Dios quiere, iremos para allí. Si Dios quiere, iremos para allá. Si Dios quiere, permaneceremos vivos. Y si Dios quiere, nos iremos con Él. Y se terminó todo, pero estaremos con Cristo para siempre. ¡Gloria a Dios! Humildes, seamos humildes para dar el peso que Dios espera de nosotros. Y por último, para dar el peso que Dios espera de nosotros, es necesario ser personas que honran a Dios. Honrar a Dios. El versículo 23 dice, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar, nunca honraste al Dios que te da todo lo que tenés y que te hizo ser quien sos. Belsasar sabía la historia de su padre, pero tomó otro camino y no honró a Dios. Ni siquiera cuando fue revelada la escritura en la pared, se postró para adorar a Dios. Hermanos, Dios merece toda nuestra alabanza. Cuando cantamos aquí en el culto, no estamos cantando para rellenar la reunión. Ese es el motivo por el que nos reunimos. Si no hubiera alabanza, esto no sería culto, esto sería conferencia. Pero culto es fiesta para Dios. Culto es un homenaje que venimos a hacerle al Señor cada vez que nos reunimos. Por eso no podemos estar ahí sentados, indiferentes, mirando la pantalla, mirando los baffles, mirando las cosas que pasan sin adorar a Dios. Usted tiene que venir acá y concentrarse, enfocarse, apuntarle a darle toda su alabanza a Dios, a darle toda su gratitud a Dios. Si sabes cantar, mejor. Y si no sabes cantar, bueno, vas a poder alabar a Dios desde lo profundo de tu ser, desde lo profundo de tu corazón. Honrar al Dios que te sostiene, honrar al Dios que te bendice, honrar al Dios que te da la vida. Jesús dijo de los judíos, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Jesús no lo podían engañar. Qué interesante, Maxi me contaba esto, yo lo busqué. La palabra honra viene de una palabra hebrea, la palabra kabod. Y la palabra kabod significa peso, peso. De modo que la persona a la que se honra se la considera de peso, de valía en tu vida. En nuestra vida hay personas importantes. ¿Sí? Vos en tu vida tenés personas que son importantes. De esa persona vos te acordás el cumpleaños, la tenés en cuenta, la llamás. ¿No es así? Bueno, así tiene que ser Dios en nuestra vida. La persona más importante. La persona de más
peso, de más influencia, la persona a la que más tenemos en cuenta. Dice 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Salmo 96:8, dad al Señor la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. ¿Cómo honro al Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él. Porque si mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Tal vez al escuchar esta palabra esta semana te hayas dado cuenta que te estás deslizando un poco. Que tu vida no es lo importante y seria que debería ser. Y te preguntas, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo evitar escuchar las palabras que nunca quisiera oír? Déjame decirte solamente 2 cosas antes de la Santa Cena. Primero, dejemos de vivir por emociones. Dejemos de vivir por nuestros estados de ánimo. Y comencemos a vivir creyendo lo que Dios dice por encima de nuestros estados de ánimo. Si tengo ánimo, alabo a Dios. Si no tengo ánimo, no lo alabo. Si tengo ánimo, me congrego. Si no tengo ánimo, no me congrego. Si tengo ánimo, traigo el diezmo. Si no tengo ánimo, no traigo el diezmo. Si tengo ánimo, voy a la célula. Si no tengo ánimo, no voy a la célula. Ahora, uno no vive así. Uno hace esas cosas con Dios nada más. Porque aunque vos no tengas ánimo, vas a trabajar. Porque si no vas a trabajar, te echan. O sea, con el trabajo no te haces el loco. ¿No es verdad? Con el trabajo no vas a decir, hoy no tengo ánimo, no voy a trabajar. ¿No? Cuando subís al colectivo, tenés que pagar. Y aunque digas, no tengo ánimo, tenés que pagar igual. Cuando vas al supermercado y tenés el changuito ahí, o la bolsa, o el carro, tenés que pagar, aunque no tengas ganas. Porque si no te hacen dejar todo. Pero con Dios, que es el más bueno, que es el que más nos ama, nos hacemos los sentimentales. Ay, que no tengo ánimo. Ay, que hoy no voy a la iglesia. Ay, que no voy al ungimiento. Ay, que no voy a diezmar. Basta, hermanos. Basta de vivir como nenes. Basta de vivir como chicos, como párvulos, como bebés. Basta. Aprendamos a crecer, aprendamos a madurar, tomemos a Dios en serio y creamos en su palabra por encima de lo que sentimos. Y segundo, volvamos a la oración. Volvamos a la comunión con Dios, al lugar de presencia de Dios todos los días. Y si nunca tuviste ese tiempo de oración con Dios, empezá a tenerlo, porque si no, esto no funciona. Hola, si no, esto no funciona. Si vos vas al gimnasio y no agarrás la bicicleta, y no agarrás la cinta, y no agarrás los aparatos, no funciona. Y si vos venís a la iglesia pero no orás, no te encerrás por día en tu cuarto, y aunque sea te tomás 15 minutos, 20 minutos a solas con Dios, no funciona. Podés pedir toda la consejería que quieras. Podés hablar con los líderes, con los pastores, con los apóstoles, con los ministros, con el Espíritu, pero no funciona si no orás. Tenemos que estar con Dios. Tenemos que tener relación con Él, comunión con Dios. Es hora de que nos volvamos a la oración. No permitamos que los planes que Dios tiene se arruinen. Dios tiene planes preciosos para tu vida. Dios te quiere bendecir, mi hermano. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere usar. Dios quiere multiplicarte, hacerte crecer. Dios quiere que seas un árbol plantado junto a la corriente de agua, cuya hoja no cae, y que todo lo que hagas prospere.
Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Y que en esa bendición bendigamos a otros que también se transformen en árboles bendecidos para Dios. Pero no dejemos de buscar a Dios. Y dejemos de vivir por emociones. De nada sirve llorar. De nada sirve caerte al piso. De nada sirve que te pongas a temblar como una hoja si no tomamos decisiones que cambien nuestra vida. Amén. Dios nos toca, pero luego nosotros tenemos que decidir. Belsasar vio la mano, vio las palabras, tuvo la interpretación y no se arrepintió, no se humilló, no le dio gloria a Dios, no dijo me estoy equivocando, le estoy errando al vizcachazo, me fui a la banquina, volqué, no dijo nada, estaba en la pavada. Dejemos de estar en la pavada y tomemos las cosas de Dios en serio, porque Dios nos toma en serio a nosotros. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias por hablarnos. Yo quiero dar el peso que vos esperás de mí. Yo quiero estar a la altura de lo que esperás de mí. Ayúdame, Señor, a tomar en cuenta todo lo que has hecho en mi vida. Señor, ayúdame a ser humilde delante tuyo. Por favor, que yo no me vuelva soberbio, ni crea que lo que he logrado o lo que he alcanzado, lo que tengo, ha sido por mi fuerza, por mi gracia, por mi sabiduría. Y ayúdame a honrarte cada día.